Bien, revisemos la tercera parte, el avance que tienen sus compañeras. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes sobre la tercera parte del taller, sobre este diseño de clase? En este caso, yo les pido entonces mencionar, describir muy brevemente actividades, ¿cierto?, asociadas a cada etapa de la clase, inicio, desarrollo y cierre, que están previstos, y luego asociar a esa actividad o a esas actividades una finalidad didáctica, explicitar alguna pregunta que fuera abierta y productiva para los estudiantes y finalmente señalar cuál sería el propósito de esa pregunta. Primero les diría en el campo finalidad o en lo que refiere a la finalidad didáctica de la actividad, es una cuestión bastante eh, sintética y prediseñada o preformateada, porque las finalidades didácticas que vamos a considerar están dadas en el ciclo de aprendizaje constructivista. Y allí se mencionan explícitamente 4 finalidades didácticas. Por lo tanto, no es necesario explicar o describir la finalidad didáctica de las actividades, simplemente hay que identificarla, hay que señalar cuál sería. Y esas 4 son exploración, luego introducción de nuevas ideas, luego síntesis y finalmente generalización. 4 finalidades didácticas distintas para distintos tipos de actividades que podemos hacer dentro de un ciclo de aprendizaje. Hay un indicador de evaluación en el cual además les pido considerar que dentro de la clase contemplen los 4 momentos, las 4 finalidades didácticas. Por lo tanto, deberían contemplar al menos 4 actividades para poder dar cobertura a esas 4 finalidades didácticas. Así es que, en primer lugar, se podría simplificar el contenido de esta columna, ¿cierto? Bastaría con que asocien la etiqueta correspondiente o el concepto correspondiente a la actividad que hayan descrito. Exploración, introducción de nuevas ideas, síntesis o generalización. Y algo semejante ocurre con el propósito de la pregunta que luego formulan, porque los propósitos, bueno, por supuesto pueden ser variados y depende a lo mejor de la fuente o del autor que consultemos, pero lo que yo les propuse como marco de acuerdo, por lo menos para aproximarnos a los tipos de preguntas, contemplaba 4 propósitos. Hay un mapa, no es un mapa conceptual, digamos, un árbol jerárquico en una de las diapositivas donde se contemplaban 4 propósitos para las preguntas que formulábamos. Y allí los propósitos también están bastante delineados, es decir, hay preguntas que hacemos para que los estudiantes o para ayudar a los estudiantes a descubrir nuevas ideas, un propósito. Otro propósito es la posibilidad de que las preguntas sirvan para que los estudiantes desarrollen sus propias ideas. Otro propósito podría ser para que los estudiantes desarrollen habilidades de indagación, y otras preguntas podrían servir, otro propósito, para desarrollar el razonamiento, para fomentar el razonamiento en el caso de los estudiantes. Así que de nuevo se trata de 4 propósitos bastante explícitos y podríamos decir prediseñados para que los contemplen en esta columna. Y nuevamente entonces no es necesario describir o explicar nada, simplemente hay que decir, de acuerdo en esos 4 propósitos, ¿cuál califica la pregunta que estamos anotando en la parte que corresponde? Luego, si miramos el ejercicio en concreto, aquí el grupo dice que en el comienzo de la clase los estudiantes observarán un video relacionado con los seres vivos y sus funciones vitales. El video tiene como fin que los estudiantes comprendan algunas características de los animales. Bueno, en primer lugar, o sea, está bien en el sentido de que los estudiantes observan un video. Ese sería la actividad, ¿de acuerdo? Eventualmente algo va a ocurrir en asociación con ese video. Vamos a suponer que lo que ocurre en asociación con ese video tiene que ver con la pregunta que ustedes van a formular en esa parte de la clase, ¿ya?
Está bien a lo mejor que no la haya anotado, no anoten la pregunta aquí porque va a estar anotada en este recuadro y eso a mí me clarifica qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Simplemente por una cuestión de claridad, de simplicidad, descartaría esta parte de la redacción porque la finalidad de esta actividad, la finalidad de que los estudiantes vean el video, está dada en la finalidad didáctica. Y la finalidad didáctica, como ya les dije, debería ser una de las 4 que ya mencioné, simplemente. Así que solo por claridad descartaría este fin, porque el hecho de que el estudiante comprenda algunas características de los animales probablemente es un objetivo de aprendizaje, una meta de aprendizaje que es más amplia que solamente ver el video. La clase entera probablemente está abocada, enfocada a esa meta específica. Y aquí lo que queremos es simplemente describir actividades, ¿ya? Luego, entonces, en la parte de pregunta, ustedes seleccionan al menos una pregunta abierta y productiva. Y aquí el grupo coloca qué pudieron observar detalladamente en el video con respecto a las funciones vitales de los seres vivos. ¿Existe diferencia entre los animales? Claramente, bueno, es una pregunta abierta. Por supuesto, depende del contenido del video, pero eventualmente los estudiantes podrían elaborar distintos tipos de respuesta o distintas respuestas frente a esta pregunta. Y además podría abrir un diálogo productivo en términos de las diferencias que los estudiantes observan entre los distintos animales. Así que yo diría que esta pregunta podría servir al propósito de descubrir las ideas de los estudiantes, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos piensan a partir de lo que vieron, ¿se fijan? Y así que efectivamente serían preguntas abiertas y productivas en coherencia con lo que yo les pido, con este propósito claro de descubrir ideas de los estudiantes. ¿Para qué se hace todo esto al inicio de la clase? Probablemente tiene que ver con explorar las ideas iniciales de los estudiantes, así es que la finalidad didáctica sería exploración. Y en ese sentido, para que nos quede más claro o más completa la descripción de la actividad, podríamos decir que los estudiantes no solamente observan un video, o sea, no son sujetos pasivos simplemente mirando, porque miran el video para responder alguna pregunta. Entonces, a lo mejor aquí la descripción de la actividad, para hacerla más completa, podríamos decir, responden un par de preguntas a partir de la observación de un video. O responden preguntas acerca de las funciones vitales de los seres vivos a partir de la observación de un video. ¿Se fijan? Así describiríamos más cabalmente la actividad inicial, que tiene como finalidad didáctica la exploración, que se desarrolla en torno a una pregunta abierta y productiva que allí formulan, cuyo propósito es descubrir ideas de los estudiantes o ayudar a los estudiantes a descubrir sus ideas. ¿Se entiende el ejercicio en esta parte? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, profe, pero sí se entiende. Ya, estupendo. Gracias Fernanda. Bueno, algo análogo entonces hay que hacer en las otras 2 secciones, en el desarrollo y en el cierre, tratar de describir con la mayor claridad posible las actividades que los estudiantes realizan, poniendo el énfasis en la acción, la actividad, qué es lo que los estudiantes hacen, ¿ya? En este caso dice, los estudiantes deben trabajar en torno a las características de los animales, su pelaje, su hábitat de alimentación, entre otros. Bueno, fíjense que toda esta descripción no nos dice mucho acerca de qué es lo que hacen los estudiantes. Deben trabajar en torno a, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la actividad? Entonces, la actividad está después, aquí sí se describe. Desde esta base deben dibujar en su cuaderno un animal a la elección y escribir sus características, hasta ahí. ¿Ya? El resto es un complemento que no me informa o no nos informa acerca de la actividad que los estudiantes realizan. Esa sería una actividad. Los estudiantes dibujan en su cuaderno un animal a elección, escribiendo sus características o mencionando sus características. ¿Cuál es la finalidad didáctica de esta actividad? Ustedes tendrían que
que elegir, que pensar, ¿no? Es exploración, es introducción de nuevas ideas, es síntesis, es generalización. ¿A partir de dónde sacan estas características? ¿Cómo es que ellos llegan a poder escribir las características del animal? ¿Es información nueva que el profesor o la profesora entregó? ¿O es nuevamente ideas que él mismo tiene, que el estudiante tiene acerca del animal? Dependiendo de eso, va a cambiar la finalidad didáctica de la actividad. Y bueno, así sucesivamente, buscar una pregunta que sea abierta y productiva, que genere o permita un diálogo en torno a los conceptos claves que se quieren desarrollar. En este caso, ¿tienes un animal favorito? No es una buena pregunta abierta y productiva, porque a lo más el estudiante podría decir sí, o podría decir no, o podría mencionar el animal. Pero ahí queda la pregunta, o más bien ahí queda la respuesta. No hay posibilidad de desarrollar más un diálogo al respecto. Un diálogo productivo en el sentido de fomentar el aprendizaje que se quiere lograr en la clase. Y probablemente la pregunta acerca de qué te llama la atención de tu animal elegido para el trabajo también sea una pregunta bastante insuficiente en términos de que es una pregunta que va a estimular una respuesta breve, probablemente muy concreta, y desde ese punto de vista va a ser difícil que el estudiante pueda avanzar en discutir o en desarrollar o en relacionar la respuesta con el concepto clave o los conceptos claves de la clase. A lo mejor habría que promover una pregunta que haga un vínculo más explícito con alguna de las características que ustedes como profesores quieren que los estudiantes comprendan o desarrollen. ¿Cómo es el pelaje? ¿Cómo es la alimentación del animal que has seleccionado, por ejemplo? ¿Cómo describirías el animal, etcétera? Para fomentar a lo mejor alguna habilidad, la habilidad para describir, ¿cierto? Y eso va a cambiar entonces el propósito también de la pregunta. Veamos, para finalizar, también el avance de la última parte del otro grupo. Déjenme revisar aquí. Bueno, nuevamente entonces aquí encontramos una descripción de una actividad. Dice, se pretende trabajar con la ayuda de un PowerPoint para que los estudiantes vean y analicen una imagen y responder preguntas relacionadas a ella como una primera aproximación de la unidad, anotando en la pizarra como lluvia de ideas las posibles respuestas. Entonces, en síntesis, yo diría, los estudiantes responden mediante lluvia de ideas a una pregunta o algunas preguntas acerca de una imagen que representa algo para que no nos quede tan abierto. No es necesario a lo mejor, o sea, está bien que hayan colocado el link, me parece interesante que hagan el ejercicio más completo a la imagen, ¿cierto? Pero para describir la actividad sería oportuno que nos quedara a todos transparentemente claro de qué se trata, de qué es lo que va la discusión, ¿cierto? Entonces los estudiantes responden algunas preguntas relacionadas con qué cosa de presente en una imagen o representado en una imagen a través de una lluvia de ideas. Eso sería la actividad inicial. ¿Cuál es la finalidad didáctica de esa actividad inicial? Ya sabemos, habría que etiquetar simplemente, no es necesario hacer una descripción. Exploración, introducción de nuevas ideas, síntesis o generalización. ¿Cuál sería la o las preguntas productivas y abiertas que van a permitir o van a fomentar a lo mejor descubrir nuevas ideas o describir ideas descubrir ideas de los estudiantes, como podría ser su propósito? Aquí tenemos algunas opciones, dice, ¿qué ves en la imagen? ¿Cuál es la relación? O no alcanzo a ver el contenido del texto porque se me quedó pegado aquí un icono, pero ¿cuál es la relación Profe, sí, dígame.
La imagen es un ejemplo de cadena alimentaria, Ah, ya. de una flor, una mariposa, una rana o sapo y una serpiente, De que están acuerdo. indicando con flechitas, ¿ya? Ujú. Intentamos hacer esa primera aproximación y claro, la otra pregunta era qué relación o está mal redactada, cuál es la relación que existe entre todos los seres vivos de la imagen. Ya. Ujú. O sea, no dice nada, solamente en la imagen con flechitas para ver si los estudiantes logran como deducir o inferir la relación. De acuerdo. Ujú. Porque obviamente antes de mostrar la imagen no la mostramos por sí sola, decimos que esta imagen pertenece a una cadena alimentaria. Ujú. Entonces ahí ver si los estudiantes logran generar esa vinculación, Ujú. De de acuerdo. entender que es una cadena alimentaria. Y si es En- que pueden dar nuevos ejemplos. Entiendo. Esa es como las Ujú. preguntas. De acuerdo. Gracias, gracias Camila. Entonces, bueno, convendría a lo mejor en la descripción de la actividad señalar explícitamente que los estudiantes eh, responden algunas preguntas acerca de la relación que se da entre algunos animales a partir de la observación de una representación de una cadena alimentaria, por ejemplo. ¿Ya? Eso podría ser la actividad. Responden preguntas a partir de la observación de la representación de una cadena alimentaria. Luego, en cuanto a esas preguntas, me parece que de aquí, bueno, hay varias que podrían a lo mejor ser pertinentes para lo que yo les solicitaba, abiertas y productivas. De las cuatro que anotan, me parece que la segunda es la que permite una mayor oportunidad para que descubramos ideas de los estudiantes. ¿Cuál es la relación o cuál crees que es la relación que se da o que tienen los animales de la imagen? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre los animales de la imagen o qué relaciones crees tú que hay entre los animales de la imagen o cómo se relacionan, etcétera? Sería una forma de abrir, ¿cierto?, el planteamiento para que distintos puntos de vista los estudiantes manifiesten acerca de lo que observan. Eventualmente, ¿qué crees que es una cadena alimentaria? Es una pregunta abierta, centrada en el sujeto. Eventualmente podría generar una discusión, aunque me parece que puede ser un poco más acotada, por el hecho de que estamos introduciendo en esta pregunta el concepto de cadena alimentaria. Si queremos descubrir ideas de los estudiantes, eventualmente al introducir el concepto, a lo mejor producimos una inhibición por parte de ellos. O a lo mejor la última pregunta, en vez de pensar en ejemplos de cadenas alimentarias, uno podría pensar en otros animales que se relacionen de la forma en que se relacionan los animales de la imagen. ¿Se entiende? Como solo tenemos la imagen de estos cuatro organismos que tienen algún tipo de vinculación y entonces les pedimos que abiertamente expresen qué es lo que creen, cómo creen ellos que se relacionan. Luego podríamos continuar ese diálogo diciéndole, ¿y qué otros animales se relacionarán de manera parecida o qué otros organismos se relacionarán de manera parecida a los de la imagen? Y todavía en esa fase no hemos dicho nada acerca de cadenas alimentarias. Estamos permitiendo que los estudiantes expresen sus ideas, descubran sus ideas, y nosotros mismos descubrimos sus ideas acerca de lo que les queremos enseñar. Por lo tanto, estamos justamente en la fase de exploración, ¿cierto? En la finalidad didáctica de exploración. Eh, y luego entonces pasamos a una siguiente fase ya de la clase donde dice que los estudiantes vean un video explicativo, o sea, el video tiene un contenido explicativo para que asocien y comprendan de mejor manera qué son las cadenas tróficas, complementando la explicación si es necesario. Los estudiantes en pareja desarrollan la guía complementaria de cadenas tróficas. O sea, tenemos dos actividades aquí. Un video explicativo sobre cadenas tróficas o alimentarias y una guía, el desarrollo de una guía sobre cadenas tróficas. Además están los enlaces, así que están los recursos disponibles para que los podamos analizar si es que fuera necesario. ¿Cuál es el propósito didáctico de estas dos actividades? Primero una y luego la otra. Son dos actividades distintas, por lo tanto cada actividad tiene una finalidad didáctica. Y en ese sentido deberíamos aquí identificar exploración, introducción de nuevas ideas, síntesis o generalización. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se les ocurre entre esas cuatro para asociar a estas dos actividades?
por ejemplo, el video explicativo, ¿qué finalidad didáctica tendrá? Introducción a nuevos puntos de vista podría ser. De acuerdo, Camila, exactamente. Eso yo esperaría que ustedes anoten, ¿ya? Porque Ya. justamente el video lo que hace es entregarle información a los estudiantes que eventualmente todavía no tienen o que requieren completar o precisar. Porque lo que hicieron al principio de la clase fue expresar sus ideas, qué es lo que ellos creían acerca de la relación entre los animales. A partir de eso se va a generar una discusión sobre cadenas alimentarias y para darle precisión, para introducir lenguaje científico en esa discusión es que ustedes promueven nuevos puntos de vista o introducen nuevos puntos de vista. Eso es lo que llamamos entonces una segunda fase, una segunda finalidad didáctica. Y los estudiantes después van a desarrollar una guía que no necesariamente, o sea, que de hecho es otra actividad y por lo tanto no necesariamente tiene la misma finalidad didáctica que la anterior. Probablemente no sea exploración, porque ya pasamos por esa fase. Habría que ver si la guía tiene que ver con introducir nuevos puntos de vista, o tiene que ver con hacer síntesis, o tiene que ver con generalizar. ¿Cuál será la finalidad didáctica de esta segunda actividad del desarrollo de la clase? Les pido luego en este recuadro anotar explícitamente una pregunta abierta y productiva al menos. ¿Ya? Entiendo que las preguntas estén en la guía, pero a mí yo no les pido que entreguen una guía ni espero analizar guías. Ustedes tomen o seleccionen o redacten una pregunta que sería la más clave, la más importante de esta parte del desarrollo de la clase, en la cual eh, los estudiantes tienen una oportunidad para responder de manera abierta y con una finalidad, con un alcance productivo, es decir, podemos seguir generando discusión a partir de sus respuestas y luego identificando el propósito que corresponda. ¿Es para descubrir ideas de los estudiantes o es para desarrollar sus ideas o es para desarrollar alguna habilidad de indagación o es para desarrollar el razonamiento de los estudiantes? Reforzar los contenidos no es un propósito que hayamos identificado, por lo menos en las diapositivas que yo les presenté antes, en las clases. Por eso explícitamente les pido que piensen en esos propósitos, en los que ya les indiqué. ¿Alguna otra pregunta o comentario a propósito de lo que les he dicho o algo que no haya dicho que quisieran revisar? No, profe. No, profe, por lo Gracias. menos acá está quedando claro. Ya, gracias Fernanda y Camila. Bueno, yo si es que no hay más comentarios o preguntas, preferiría dar por terminada la retroalimentación. Ya me parece que ya tienen elementos suficientes para ir precisando, depurando un poco o aclarando la forma de responder. En general, bueno, el avance que estos dos grupos muestran es bastante grande, bastante importante. Yo creo que el trabajo está muy avanzado y requieren solamente ir haciendo algunas precisiones. Así es que espero que también les sirva al resto de los grupos a modo de ejemplo y de modelo el ejercicio de retroalimentación. ¿De acuerdo? ¿Algo más que agregar? Si no hay nada más, entonces espero que tengan una buena jornada, una muy buena semana. Recuerden que el plazo de entrega del trabajo es hasta el viernes en la noche, no hasta el horario de clase. Y en la sesión del viernes vamos a tener la clase liberada para trabajo autónomo para que puedan desarrollar el taller si es que todavía no lo han terminado. ¿Ya? Yo espero actualizar la información de evaluaciones a más tardar mañana, tanto en la planilla de notas que está compartida en el aula virtual como en el sistema formal oficial de la universidad, ¿ya? En el aula, eh, en la zona de estudiantes. Así que cualquier duda o aclaración la vamos a ir haciendo en el transcurso de la semana
les voy a avisar por correo también cuando esté esa actualización hecha. Si es que hay algún grupo, algún caso pendiente o por revisar de la evaluación 1, también va a quedar resuelto entre hoy y mañana, ¿ya? Eso sería de mi parte. Que estén muy bien, cuídense y buena semana.